lo que se me venía a la mente con cada concepto, y también había partes que no entendía, entonces busqué como en las noticias que aparecía de cada cosa y las palabras que también aparecían, y después lo relacioné todo. Encontré como la equidad, la igualdad y la representatividad como unos casi pilares de cómo debiera ser una sociedad. Y asamblea constituyente y convención constituyente, según lo que busqué porque no sabía la diferencia, es básicamente lo mismo. Y la convención constituyente y la convención mixta están como en lo mismo, pero son diferentes, como en una es solo miembros de la ciudadanía y la otra es mitad ciudadanía y mitad congreso. Y saqué de ciudadanía la relación con el cabildo y con el plebiscito, con la votación de la ciudadanía. Ya. Podemos partir mirando ¿ya? Ya. Partamos por esto. Primero, cuando uno hace un mapa conceptual de procesos, siempre va a ser necesario que esos procesos queden graficados de alguna manera. Y la graficación más fácil es la flecha, porque la flecha puede ser bidireccional, unidireccional, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira este mapa, uno tiende a pensar que el cabildo es un centro. Entonces, ¿qué es lo que tú estás graficando acá? Por ejemplo, la convocatoria se hace desde el cabildo, se convoca o se convoca al cabildo. Entonces, te falta esa flecha direccional para nosotros poder darnos cuenta cómo es ese proceso. Lo mismo la participación. La discusión, la reflexión, la conversación y el encuentro. Por ahora son palabras asociadas a cabildo. Lo que falta hacer para que sea, este es digamos, no está mal lo que estoy haciendo, está súper bien porque es un concepto que arroja 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras que te podrían después dar pie a un siguiente paso que es para el diseño de los pictogramas. ¿Cómo se diseñan los pictogramas a partir de los mapas conceptuales? Que es como la tarea que viene, ¿cierto? Uno es, dadas las palabras que te arroja el cabildo, ¿cómo puedes graficar, ¿cierto? Los verbos asociados. Pues si tú te fijas, tienes puros verbos. Tienes convocar, participar, discutir, reflexionar, conversar y encontrar, que es como encontrarse en realidad, ¿ya? Entonces, todos estos verbos, tienes un sustantivo que te arroja verbos, acciones. Y todas esas acciones tú las puedes graficar utilizando recursos básicos como, por ejemplo, personas. Personas que participan, es más complejo, ¿cierto? Personas que discuten, quizás es más fácil imaginar el dibujo asociado a personas que discuten. Personas que reflexionan, personas que conversan, personas que se encuentran, es más complejo, ¿cierto? Y personas que convocan, ¿ya? Podrías graficar cada una por separado. ¿Te das cuenta? Ya. Vamos a... No sé qué viste después. ¿Equidad? ¿Igualdad? Asamblea. Ya. ¿Viste qué es lo que es la asamblea constituyente? Y aquí ya tenemos cosas distintas. Sí. Tienes, ¿qué es lo que pasa? Que tienes palabras asociadas a la asamblea constituyente. Lo que le falta a este mapa es el orden de las palabras asociadas, el orden de las acciones. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero en la asamblea constituyente? La representación, el grupo de representantes, la discusión, el cambio. ¿Te das cuenta? Entonces, segundo paso es ordenar este mapa conceptual de ideas afines a que esas ideas tengan un orden jerarquizado en torno a las acciones que permiten. Probablemente exista incluso antes del grupo de representantes elección de representantes. Sí. Después hay un grupo de representantes. O la representación está en primer lugar, que tiene que ver con cómo se eligen a quienes te representan. Después estos representantes discuten. Y estos que discuten, ¿qué arrojan? La asamblea constituyente
¿cómo va a producir una nueva constitución? ¿Se sabe algo de eso? ¿Se sabe algo de la forma de la nueva constitución? Por ejemplo, ¿qué va a cambiar? O sea, se va a votar si se cambia la constitución. Eso es el plebiscito anterior. Es que la asamblea no está considerada en el plebiscito. No es lo mismo que No. considerar constitución. No es lo mismo. Primero viene el plebiscito. El plebiscito elige si se cambia o no la constitución. Si se elige que no cambia, todo sigue igual. Si se elige que cambia, ahí recién viene la asamblea o la convención en versión mixta o en versión convención. Y esa convención, este cambio, por eso te digo, este cambio que tú dices aquí, ¿es el cambio a la asamblea desde el plebiscito o es el cambio de la constitución? ¿Ya? ¿Te fijas que hay una cosa que no está clara? Ya. Después, estas son consideraciones que debiera tener, según tú, la representación. O sea, como que en general debería estar, como siempre, en mente la equidad, la igualdad y la representatividad. Ya. Ya, entonces voy a seguir para entender. Ya. Aquí es como, ¿por qué son distintos? ¿Cierto? Sí. En la convención constituyente, aquí me pierdo. Está claro que uno diría, préstame tu lápiz, voy a hacer un pequeño cambio. Uno diría, la convención constituyente son miembros electos por la ciudadanía, ¿cierto? Ahora, la asamblea constituyente, ¿qué tiene de distinto la convención? O sea, es muy parecido. Ya. Y la convención mixta, partes iguales de miembros del Congreso y miembros electos por la ciudadanía que también la constituyen. O sea, esto también sería así. Ya. Por eso son distintas. Ya, perfecto. Ahora, pregunta, estos miembros electos por la ciudadanía no necesariamente son los mismos, ¿cierto? Pero sí tienen la misma estructura. Entonces, estos miembros electos por la ciudadanía se comparten en ambas. Aquí es una parte y aquí es el total, pero es el mismo elemento del mapa. ¿Te das cuenta? Entonces tu mapa va a cambiar, porque en realidad lo que cambia aquí es la cantidad, un ordinal que dice, ¿cierto? Uno dice esto. Esto que tú pusiste así, si uno lo pone así, es la cantidad, ¿cierto? Este es el número de personas. Ya. Esto, ya aquí necesariamente necesitamos las flechas. Porque por ahora está, digamos, es como una nube de ideas, pero podría ser lineal. Uno podría decir, este mapa conceptual en realidad podría ser un mapa lineal, porque el mapa lineal partiría ¿desde dónde? Partiría desde el referéndum. ¿Cuál es la diferencia entre un referéndum y un plebiscito? ¿Y por qué está referéndum aquí? Porque busqué la definición y decía que un plebiscito era un referéndum. Ya, entonces estas son iguales, es lo mismo. Tú podrías poner, podrías poner plebiscito o referéndum. Y esto es una sola categoría, porque es otra manera de nombrarla nomás, pero no es otra cosa. Sí. El plebiscito o referéndum es una votación. ¿De quiénes? La ciudadanía. Ya, votación ciudadana. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces los conceptos necesitan pares de palabras, o incluso podrían ser 3 para poder explicar de qué se trata. Votación ciudadana. Aquí aparece otra cosa. ¿Quiénes votan? ¿Todos? ¿Quiénes van a poder votar aquí? Mayores de 18 años. ¿Cierto? Ya. ¿Qué es el proceso constituyente? O sea, como todo el proceso de formar una nueva constitución. Ya. Entonces, ¿proceso constituyente va antes o después del plebiscito? ¿Qué dices tú? ¿Votar
para hacerla o hacer una nueva constitución o no vía una asamblea constituyente, digamos. Votar, mira lo que voy a hacer, votar para una nueva constitución vía convención mixta o, ¿cómo se llama la otra? Convención constituyente. ¿Quiénes votan? Mayores de 18 años, inscritos en el registro electoral hasta el momento. Se supone que hay una fecha límite. Todo esto es o no parte de la... Después va a salir una... De aquí va a salir algo. Y de este algo va a salir la nueva constitución. ¿Te fijas que es distinto? Sí. Ya. ¿Qué quiere decir con esto? Probablemente todos ustedes traen mapas conceptuales. Y en realidad lo que traen son mapas de ideas. Pero no un mapa de un proceso. ¿Se entiende la diferencia? Cuando una cosa lleva a la otra, por ahora están las palabras asociadas, y eso está bien, que fue el ejercicio que hicimos en clase. Pusimos una palabra y asociamos ciertos conceptos a la palabra, pero no ordenamos ni su jerarquía ni no ordenamos el proceso. En el caso que estamos tomando, sí hay un proceso temporal incluido. Eso significa que hay algo que se hace antes y hay algo que se hace después, ¿ya? Entonces, cuando hay tiempo incluido, eso necesariamente tiene que estar en ese mapa para comprenderlo. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, supongamos que a mí se me ocurre, voy a tomar tu hoja, la voy a dar vuelta. Supongamos que a mí se me ocurre hacer unos pictogramas en donde la totalidad del proceso se representa con un círculo. Y yo este pictograma, lo que voy a hacer con mi juego de pictogramas es que voy a hacer una subdivisión. Esto es muy de las matemáticas, ¿cierto? Entonces, cada paso, que no necesariamente son todos iguales, tiene un nombre. Esto se llama asamblea constituyente y va representando un proceso y le voy haciendo, estoy haciendo un juego de pictogramas súper abstracto. ¿Se acuerdan que dijimos? Hay unos muy abstractos y otros que son más ilustrativos. Ya. Yo creo que van a tender a ser más ilustrativos, o sea, debieran tender a ser más ilustrativos porque siempre hay personas de por medio y objetos que se pueden reconocer. Sin embargo, el tiempo, ¿cierto? El tiempo para la representación en una infografía es muy importante. ¿Cómo se puede representar el tiempo? Se puede representar de manera lineal, en donde uno pone 0, 1, 2, 3, 4, 5, y en donde cada número representa una unidad de tiempo, que uno la puede definir, ¿cierto? Dice, aquí voy a tener una tablita que diga donde 0 es el inicio, X es el término, y 1 y N más 1, esto lo saben de matemáticas, 1 representa, por ejemplo, 3 meses. Entonces yo sé que de aquí a aquí hay 6 meses, de aquí a aquí, y yo puedo hacer incluso esto, ¿cierto? Esto es como una representación típica de tiempo, con una línea y pum, pum, pum. Entonces mi infografía se ordena necesariamente en un campo temporal. Se va a ordenar en un campo temporal. Salvo que yo tome un concepto muy abstracto y hable de la equidad y de la igualdad y compare esas dos palabras. Ahí no hay temporalidad, es otra cosa. Pero si se va a hablar de temporalidad, todos los pictogramas van a tener que estar funcionando en torno a una temporalidad que hay que representar en esa infografía. ¿Ya? Volvamos acá. Vamos al último. Este es el último. Sí. Ya, este es como el gran mapa que tú tienes. Explícamelo tú. Estos tres de arriba son como base y después fui como viendo aquí palabras relacionadas entre ellas. Ya. Eso no está como, no es como una jerarquía, es como lo que se relaciona. Ya. Entonces, pero si yo lo miro, yo necesariamente digo que esto es un poco así, ¿o no? No sé mucho si equidad e igualdad están en la misma línea, pero me da la impresión de que en el discurso uno podría leer la equidad es una forma de igualdad
que debe, a lo mejor no, que debe ser representada, a lo mejor es así, de ida y vuelta. Aquí, ahí están las preguntas, ¿cierto? Ya, y la representatividad tiene dos vías posibles: la convención constituyente y la convención mixta. Ahora, ¿por qué el camino a la convención constituyente es más largo que el camino a la convención mixta? No. Son todas esas cosas que hay que preguntarse, porque claro, cuando tú lo haces vas pensando y vas relacionando los conceptos, pero ahora se dan cuenta que no es indiferente donde yo ponga las cosas, la categoría que le doy en el plano y cómo las relaciono, porque es muy distinto, porque esto parece ser que esta vía es más corta, Sí. y esta vía es más larga y más engorrosa, y aquí en esta la ciudadanía también está lejos. El Congreso está más cerca, pero también está medio diagonal. ¿Ya? ¿El Congreso es el Congreso el que está presente? ¿O son los parlamentarios? Porque el Congreso es físico, pero te va a servir la unidad física, el sustantivo Congreso es mejor como palabra para construir un pictograma que parlamentario. ¿Cuál es la diferencia entre un parlamentario y un ciudadano? ¿Cómo lo grafico? Trabaja en un congreso. ¿Cierto? Ya, un ciudadano no trabaja en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la palabra fuerte aquí? Para graficar, claro, Congreso, pero no es ausente de persona. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú ahora con tus mapas? Tienes que reordenarlos, jerarquizarlos, volver a colocarlos en el mismo formato, volver a colocarlos en el plano en función ahora del proceso que tú quieres hablar, ¿ya? Y paso 2, el paso 2 es, si este es el gran paraguas y te quedas con este, ¿ya? Vas a partir, porque hay muchas palabras que se repiten, ¿cierto? Por eso digo este es el gran paraguas. Entonces, una vez que tú decidas cuál es el final que quieres trabajar, al final empiezas a pensar cuáles son los posibles pictogramas que se puedan trabajar. Por ejemplo, plebiscito. Inventemos un pictograma para plebiscito. La cajita de votación es la más usada, ¿cierto? Ya. Ahí tengo un voto, una manito ahí como que sujeta el voto. Una cosa así. Todavía eso no es un pictograma, es un dibujo de una idea. ¿Cómo la transformo en pictograma? Y ahí viene otro proceso, ¿cierto? Pictograma de vista bidimensional, un pictograma más ilustrativo, etcétera, etcétera. Cabildo, chuta, cabildo. Cabildo, digo, bueno, hasta ahora parece que cabildo, personas que se juntan, pero eso no dice nada de cabildo. Porque esto, si yo lo miro así, es igual a ciudadanía. Sí. Ahora, ciudadanía es un número más grande, cabildo es un número más pequeño, tiene que ver con el número de personas, pero ellos hacen algo en torno a algo, en torno a ideas para la Carta Magna. La Carta Magna o Constitución a veces se ha representado, uno podría decir, mira, esta va a ser la Constitución, la Carta Magna. Estoy inventando. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Una vez que tú termines tu mapa, lo haces con dibujos. No te preocupes todavía si los dibujos parecen pictogramas o no. Dibujos. ¿Ya? Pueden ser dibujos abstractos, pero tienen que relacionarse en alguna medida. ¿Ya? Se tienen que relacionar. Siempre va a ser más fácil los dibujos que se asocian a las acciones. Piensen en pictogramas en general. Es muy difícil que no haya personas. Lo otro es un sistema de signos. Yo puedo inventar un sistema de signos abstractos para representar ideas, pero yo estoy diciendo que son pictogramas. Por lo tanto, el signo avanza sobre su significado. O sea, yo lo veo y veo una persona.